Hola, voy a continuar con la narración de reacciones al remedio del doctor Misael Peña Cisneros y acuérdense que en la descripción les dejo el link para quienes les interese adquirirlo a través de Amazon. Y en esta ocasión voy a relatar y a compartir mi opinión desde mi práctica profesional como maestra en homeopatía de las páginas 11 a la página 18. Voy a iniciar con lo que son los factores que condicionan la reacción al remedio homeopático. Y el inciso A de estas reacciones son las vías de eliminación. Todas las células eliminan toxinas. Esta referencia la da Jackson Laboratory SF a través de su membrana celular. Las eliminaciones de estas toxinas son hacia afuera. Esa es la particularidad de las células corporales. Trabajar exonerando en esa misma dirección. Acumular toxinas va en contra del proceso natural del organismo y se favorece al reducir el mecanismo de defensa continuo. Tener vías de eliminación permeables hace más fácil la curación. Por eso los tratamientos que se administran en la terapia homeopática trabajan en la dirección que la naturaleza permite, como cuando podemos apoyar a que la persona tenga, a través de la adecuada exoneración celular, la mayor parte de las toxinas fuera de su cuerpo. Por ejemplo, cuando el paciente está estreñido, cuando no suda o incluso no puede liberar las emociones y todo influye en que el organismo cada vez se encuentre más enfermo por tener la mayor parte de sus barreras de eliminación obstruidas. Pero al poder eliminarla adecuadamente, el cuerpo inicia un proceso de desintoxicación que permite que sus células puedan trabajar de manera adecuada para evitar enfermarse. Las vías de eliminación deben permitir que los individuos defequen todos los días, que orinen sin que la orina se vuelva concentrada o con residuos y sin que se formen cristales o arenillas a largo plazo. Que suden y que el sudor no sea maloliente o deje manchas en la ropa. Que las mucosas sean una barrera permeable, que permitan realizar su eliminación o a través de lagañas, flemas, cerumen, flujo vaginal, menstruación y por último, las emociones sean desbloqueadas para permitir al individuo ser libre de emociones contenidas. Cuando un paciente enfermo tiene estas barreras de curación obstruidas, reconocemos que lo primero que debe hacer el medicamento es destaparlas de una manera apropiada. Es por eso que al administrarlo podemos activar el sudor, la movilización de excremento, la eliminación de erupciones a través de la piel, la eliminación de una mayor cantidad de orina, las emociones contenidas a través del llanto o del enojo, así como se presenta el mecanismo de defensa a través de fiebre, y con eso la mejora en el nivel de salud y el aumento de la hormona de crecimiento, junto con los factores que apoyan a la reparación celular y al proceso de autofagia. Creo que parte de esta descripción es donde entra lo que muchas personas dicen, que la homeopatía primero te enferma y luego te cura. Que bueno, hay mucha tela de dónde cortar con esta referencia, pero enfocándolo a la lectura que acabo de realizar, implica que en ocasiones las personas pueden venir a la consulta con un malestar que puede resultar estético para ellos porque tienen algún tipo de erupción o alguna mancha en la piel y desean que se elimine. Pero el contexto es que la persona puede tener una barrera de exoneración bloqueada desde hace mucho tiempo y que yo, al dar el tratamiento homeopático antes de que se quite esa mancha, tendré que buscar cuál es la barrera que necesito desbloquear, que pudiera ser, por ejemplo, el tema de la digestión, y que el paciente, al venir a consulta sin tener ningún tema con las evacuaciones o para él no ser importante eso, inicia el tratamiento y refiera que ha iniciado con ir al baño con mucha frecuencia y al no estar acostumbrado a eso, él lo perciba como una agravación, pero en realidad no es que lo puse peor, es que estoy haciendo que estas barreras se movilicen para que me permitan llegar a la raíz del problema de esa afectación a nivel de la piel. Entonces, no quiere decir que la homeopatía, al agravarte, primero te va a poner muy mal o te va a hacer sentir peor, sino que el paciente lo puede percibir como agravación, este proceso
donde va haciendo una depuración. Voy con el siguiente punto, que es el punto B, nivel de salud. Los niveles de salud, según el Dr. Vitulcas, 2017, corresponden a un capítulo específico de este libro, por lo que dedicaré más adelante un texto especial para la descripción de cada diferencia que existe entre los niveles para que pueda ser entendido y usado por el lector sin problema alguno. C. La genética y su longevidad. Es claro que para varias especialidades médicas, un punto de partida es tratar de que el individuo prolongue su existencia en la vida que le corresponde vivir, por lo que los estudios de genética y longevidad han tratado de explicar por qué algunas personas pueden vivir más que otras, teniendo en cuenta como referencia el tamaño de los telómeros como factor de longevidad, donde a mayor tamaño de telómeros, mayor tiempo vive el individuo. Se ha observado que varios aspectos deterioran a los telómeros, entre ellos se sitúa la desnutrición y no dormir apropiadamente. Las emociones también lo deterioran o lo reducen. Por eso podemos ver a una persona que después de un año de haber perdido a un familiar querido, experimenta un proceso de envejecimiento adelantado. Como mencionaba, no dormir apropiadamente reduce el tamaño de los telómeros y se disminuye la producción de melatonina, al mismo tiempo que frena la producción de la hormona del crecimiento. Por eso la recomendación es tener un sueño adecuado de entre las 10 y 11 de la noche a las 3 o 4 de la mañana, lo cual favorece la producción de hormona del crecimiento y el mantenimiento de los telómeros. Sumado a esto, les comparto que el doctor Eduardo Calixto menciona que es importante dormir un mínimo de 6 horas al día y que sí influye el horario en el que éste se haga. No va a ser lo mismo quienes dicen, sí duermo hasta 7 horas, pero me acuesto a la 1 de la mañana y me levanto a las 9 de la mañana. Aquí influyen los ritmos circadianos, que como bien hace la observación el doctor Misael Peña, nos hace una referencia que entre 10 y 11 de la noche sería el horario adecuado para irse a dormir. Continúo con el punto D, alimentación y ejercicio. Se ha comprobado que al realizar ejercicio los telómeros se hacen más grandes y al mismo tiempo se libera hormona del crecimiento que favorece a la reparación celular. En ese mismo sentido, es conveniente recalcar que se han hecho investigaciones donde se ha descubierto que si una persona come más cantidad de calorías de los correspondientes, se reduce años de vida y se acortan los telómeros. Álvarez y Álvarez 2009 menciona, limitar la ingesta de calorías supone un aumento de esperanza de vida en todas las especies estudiadas. Por lo tanto, la alimentación es de gran importancia para poder mejorar el nivel de salud y permitir que las personas puedan liberar adecuadamente las toxinas. El famoso plato del buen comer, que se expone en México como parte de la NOM o 43SSA2, describe los 5 grupos de alimentos y explica de una manera muy fácil a la persona la variedad que se debe de consumir por colores y por nutrientes. El semáforo verde indica que un plato saludable deberá contener por lo menos entre el 50 y 70% de vegetales o frutas, entre el 20 y 25 de carbohidratos, cereales integrales o leguminosas, y entre el 20 y 25% de proteína. Esta regla aplica a personas que tienen problemas de salud, a quienes quieren un estilo de vida saludable como hábito de vida, y si esto se sigue como parte del tratamiento, el resultado es más rápido de lo esperado en los procesos de recuperación y eliminación de toxinas. Dentro de la formación de la licenciatura en homeopatía, se dan o se llevan materias también como nutrición. No es la idea suplantar el efecto o profesión del nutriólogo, es más bien una información que me va a servir a mí como homeópata para poder dirigir al paciente cuando lo requiera hacia el especialista adecuado, que en este caso sería el nutriólogo. Si el paciente viene conmigo por un problema de estreñimiento, retomando lo que mencionaba con anterioridad, yo le puedo dar el mejor medicamento para ello, pero si no le enseño al paciente a que corrija sus hábitos de alimentación o que aprenda a cómo a través de su alimentación mejorar su digestión, el problema nunca va a terminar y la curación no se va a dar. El inciso E dice, la personalidad y resiliencia. Hay medicamentos homeopáticos que tienen como característica ser muy aguantadores, en especial en la personalidad Natrum muriaticum,
que durante varios años de su vida se guarda las emociones y no las dice. Llega un momento que su corazón está tan endurecido que no se da cuenta que esas emociones han hecho que su organismo tenga una bomba de tiempo y que en cualquier momento puedan desarrollar alguna enfermedad, aunque muchos lo consideran como muy aguantador ante todas las crisis emocionales que se le presentan. La American Psychological Association en 2011 menciona el concepto de resiliencia como la capacidad de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, una tragedia, una amenaza o a fuentes de tensión significativas como problemas familiares o de relaciones personales, problemas serios de salud o situaciones estresantes laborales o financieras, entre otras. En los niveles de salud del Dr. George Vitulcas, las personas que pertenecen al grupo A son excelentes en su mecanismo de respuesta inmunológica, pero también en la resiliencia, dado que tienden a recuperarse más rápido de los traumas emocionales que han vivido a lo largo de su vida, por lo que no será lo mismo una persona que sufra una emoción traumática y a los 3 meses ya esté recuperada que una que no ha podido superar un duelo desde hace 27 años, como le pasa a los de niveles de salud más profundos. Importante con esto entonces recordar que sí tiene un peso el tema emocional y que es importante considerar esto en la consulta y no nada más estar viendo los síntomas físicos, sino ver qué síntoma físico acompaña a esa emoción o viceversa. Inciso F. La manera de responder al tratamiento homeopático. En varias ocasiones podemos prescribir el medicamento homeopático semejante, pero si el organismo del paciente en su energía vital, en sus exoneraciones, en sus barreras de eliminación, está obstruido, tal vez la respuesta sea muy escasa y no tengamos resultados. Los niveles de salud D no responden al tratamiento homeopático. Por eso, el tratamiento es paliativo y se debe cambiar muy frecuentemente el tratamiento. El tratamiento solo tiene el objetivo de hacer que tenga mejor calidad de vida, pero no de curar, ya que su organismo no responde. Aquí hace referencia a los niveles de salud D. Estos son los que el doctor George Vitulcas explica en su libro Niveles de Salud y que el doctor Misael Peña hizo referencia, que va a haber un capítulo en este mismo libro en donde haga la información más extensa. Pero para dar un contexto, en los niveles de salud está el grupo A, grupo B, grupo C y grupo D. El grupo D es el más bajo. Siguiente, inciso G, grados de hipersensibilidad. Los pacientes que tienen datos de hipersensibilidad son reconocidos por tener la inmunoglobulina E o los eosinófilos altos ante una respuesta de tipo alérgica. También se identifican en esta clase de pacientes alergia de tipo familiar, ya sean alimentarias, químicas, al medio ambiente, a objetos como joyería de fantasía, entre otros. Estas van incrementando conforme a la supresión en su cuerpo se hace cada vez mayores. Por lo que al dar algún tratamiento homeopático, la mayoría tiende a agravar con incremento de los síntomas persistentes. Frecuentemente los pacientes explican eso. Se nota que al tomar cualquier medicamento homeopático, las agravaciones son muy fuertes y por eso hay ocasiones en que deciden mejor no asistir con el médico homeopata al tratamiento, sobre todo cuando las potencias son muy altas porque tienen efectos severos para ellos. En el caso de algunos alimentos que contengan estimulantes, van a provocar un efecto inmediato por su acción. Un ejemplo, los pacientes tendrán taquicardia, ansiedad, dolor estomacal, insomnio, entre otros síntomas por su alta sensibilidad. En el mismo punto, estos pacientes presentarán hipersensibilidad en los órganos de los sentidos, donde la vista es muy aguda, pero también la sensibilidad a la luz del sol o luz artificial. No toleran tanto los ruidos, las voces de los niños, los gritos, el sentido del gusto será muy exagerado, no soportarán olores fuertes, serán muy sensibles de la piel y a nivel emocional puede ser que una emoción lo lleva al desmayo, a convulsionar a un estado de agravación de síntomas físicos por su alta sensibilidad, ya que muchas personas son catalogadas como personas altamente sensibles. Un ejemplo de medicamento homeopático para este caso es Carcinosinum.
También hay que considerar en estos pacientes hipersensibles las barreras de eliminación obstruidas. Entre mayor cantidad de barreras obstruidas, se deberán de tratar como hipersensible a cualquier paciente. La clave es que, al detectar en la historia clínica algunos de estos datos, se sugiere utilizar potencias 30 centesimal hahnemanniana o 30 Lm, muy diluidas en agua para que el paciente no agrave. En caso de utilizar potencias 200 corsacoviana o mayores, lo más seguro es que el paciente agravará dependiendo de su hipersensibilidad y su grado de obstrucción en las barreras de curación. Viene una imagen muy padre, está muy ilustrado este libro en donde hace referencia a datos claves de los pacientes hipersensibles. Y el último inciso es el H, fuerza vital. La fuerza vital es un concepto que existe desde hace mucho tiempo por la corriente vitalista. Para los fines prácticos de este libro se contemplarán las frases del Dr. Samuel Hahnemann como: la fuerza vital sostiene todas las partes de un organismo, admirable armonía vital. Y, desde el momento en que la falta de la fuerza vital no puede sentir ni obrar ni hacer cosa alguna para su propia conservación. Algunos fisiólogos como Cardelac y Miro han mencionado que la fuerza vital se expresa en la cantidad de mitocondrias que poseas en tu edad adulta. Por eso se le da mucho énfasis a tener una apropiada masa muscular para el mantenimiento de la longevidad y la energía, ya que cuando realizamos ejercicio, la cantidad de mitocondria aumenta a nivel celular. La ventaja es que la mitocondria tiene su propio ADN para poder reproducirse y generar más cantidad de acuerdo a las necesidades que se tengan por cada célula, en especial las del corazón y músculo esquelético. También se le ha dado mucha importancia al complejo mayor de histocomputabilidad, cuya principal función es la descodificación de un tipo de glucoproteínas que se llaman antígenos leucocitarios humanos o antígenos de histocompatibilidad, los cuales tienen que ver con la actividad inmunológica de los linfocitos T. Los pacientes que no tienen el sistema mayor de histocompatibilidad con adecuada función son propensos a enfermedades más severas. Así, el equilibrio de la fuerza vital corresponde a mantener una temperatura apropiada a nivel corporal, un estado de ánimo proactivo, con resiliencia adecuada, un peso corporal estable de acuerdo a la edad. Implica también hacer ejercicio, tener buena alimentación y la salud ósea, también la cantidad de musculatura, entre otros. También el pulso cuenta mucho para la energía vital. Varios pacientes con energía baja presentan pulso bajo. Lo mismo con la voz. Varios pacientes de nivel de salud muy bajo no presentan energía para poder hablar, así como hay mala oxigenación cerebral, debilidad sanguínea en la circulación o tendencia mental a la pérdida de la creatividad con deseo de morir, y en ese mismo orden no tener ningún sentido de la vida, lo que los japoneses le llaman ikai. Qué importante entender los beneficios de tener buenos hábitos en nuestra vida y no esperarnos a que la enfermedad llegue. Y el tenerlos no implica que por eso yo voy a garantizar el que nunca me voy a enfermar, pero definitivamente tendré muchas más herramientas para defenderme cuando la enfermedad pueda llegar. Y la importancia de hacer actividad física. Y aunque cualquiera me puede beneficiar, el implementar en mi rutina ejercicios de pesa va a favorecer más a que no tenga sarcopenia o a que mi masa muscular sea adecuada. El doctor de la Rosa menciona que aunque todos los ejercicios puedan servir, el ideal o el mejor para hacer masa muscular, mantener índices de grasa bajo, tener una estructura muscular fuerte que me ayude a que cuando llegue a cierta edad una caída no me vaya a generar la culminación de la vida o fracturas severas, son los ejercicios de pesa. Pues voy a dejar hasta aquí, esperando en el siguiente video darle continuidad al tema de las potencias homeopáticas y cómo actúan cada una de ellas en nuestro cuerpo, y recordándoles que esto tiene la finalidad de
poder extender mucha de la información que hay acerca de la homeopatía, pero no suple ninguna de las consultas profesionales de un homeópata, de un médico, o que no se suple el acercarse a las personas adecuadas o a los autores adecuados.